El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. Quien les habla el maestro José Briceño, de nuevo desde la isla de Puerto Rico, Yauco, transmitiendo para el mundo, por ende, internacionalmente hablando. Saludamos a todos los que nos han sintonizado por la web en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, también en Oceanía nos están sintonizando. Estamos tratando desarrollando un tema en relación a las 3 etapas del ministerio. Todavía vamos por la primera etapa, que es el llamado. Hemos hablado muchas cositas acerca del llamado de suma importancia y lo que estamos todavía desarrollando surge de una pregunta que hicieran. Maestro, ¿se puede ser desechado por Dios después de haber sido llamado para el ministerio? Pues mi respuesta fue sí. Eso es positivo. Hablamos factores que son determinantes y que Dios tomaría en cuenta para un posible desecho o rechazo de una persona en el ejercicio del ministerio. Oído, no para quitarle el ministerio, el don ministerial está, pero sí pierdes el derecho de ejercer el ministerio. Y hablamos de que el hombre de Dios debe guardarse mucho de la filalguria, de lo que es el amor al dinero. Muchos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores, tuvieron consecuencias que lo alimentaron para toda la vida, perdieron hogares, perdieron hijos, perdieron salud, perdieron vida, perdieron todo por el amor al dinero. Se fueron a la traición, al sicariato, unos se fueron al suicidio, a la mentira, a la manipulación, a la intimidación, al control y para usted de contar. Perdieron la visión, perdieron la pasión por el ministerio y el dinero se convirtió en un ídolo, en su corazón ocupó el lugar de Dios y del ministerio. Hablamos también acerca de lo que es la fama, la sed de prestigio, eso de ser reconocido, aplaudido, tú sabes, codeas para mantenerte en el estrellato. ¿Qué no haces? Y eso es peligrosísimo, la sed de prestigio. Igual corrompe como el amor al dinero. Hablamos acerca de lo que es el poder y estamos tratando acerca de lo que es en la fornicación. Tratamos los tipos de fornicación, lo que es fornicación porneia del griego, que es un acto sexual ilícito delante de Dios aún dentro del matrimonio. Hablamos de los tipos de fornicación, hablamos de lo que es la pornografía, hablamos de lo que es el adulterio en el matrimonio. Todo esto los hablamos. Y en conclusión, vamos a expresar de que nosotros como ministro, en conclusión al tópico, el tener dominio sobre todas estas cosas es producto de tener un carácter formado en línea con los principios del reino de Dios. Un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe que eso es lo que le conviene y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Pablo fue claro en el asunto. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida. Él dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y en uno de estos párrafos, o en uno de estos pasajes que estoy dando, Pablo viene hablando de la fornicación. En primera carta a Corintios, el capítulo 10, verso 23, también Pablo dejó asentado, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo voy a dejarme llevar, o voy a optar, o voy a hacer una elección por lo que edifica. Pablo también en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que no conviene. Eso está escrito en Romanos 1, 28, 32. La gran experiencia, lo aprendí del rey David, tuvo sentido de conveniencia. David, después que él cae con Betsabé, su experiencia trágica de haber quebrantado el principio del reino, de haber quebrantado esa comunión, esa intimidad que él traía con Dios, eso lo llevó a tener un dolor muy profundo en el alma. Eso lo llevó a tener un dolor muy, muy, muy profundo en el alma y
y lo llevó a tomar decisiones sabias, hasta el punto que David le ministraba al alma. Dice que David sabía por sentido de conveniencia, después de la caída que tuvo con Betsabé, reitero, que todas las cosas y tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no les eran favorables. Por tanto, rechazó todas esas cosas, ministrando al alma con un espíritu convencido de la verdad. El Salmo 103, el verso 1 al 5 registra eso. David dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, como el águila. David, con un espíritu muerto en cuanto a vida eterna, le ministró al alma. Nosotros, con un espíritu lleno de vida de Dios, con la justicia de Dios en nosotros, con el espíritu de Dios en nosotros, muchas veces nos dejamos dominar por un alma que está entronada, viciada, por no ser perfeccionados, santificados por Dios. Pablo habla y trata del suicidio del alma cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas 2:20. Bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercite en la piedad. Eso es muy importante, lo que Pablo deja escrito a Timoteo, para la preservación de ese don, del derecho de ejercer el don que recibiste de parte de Dios en el ministerio. Pablo dice a Timoteo, cito, eso está en primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versos 6 al 7. Pablo dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Oiga, buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe, o sea, con la doctrina que te he enseñado, y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas y ejercítate en la piedad. El término ejercítate que utilizó el apóstol Pablo es un verbo derivado del término en griego gimnasio. Etimológicamente, el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal. Es decir, el mensaje de Pablo, bajo las características de un ejercicio, fue: engruesa y fortalece los músculos de la santidad, para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida puedas ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino de Dios, y que Dios pueda llevar a cabo en ti su propósito eterno. Mire, el simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador destruye el propósito de Dios en mi vida y me resta la posibilidad de tener derechos para seguir ejerciendo el ministerio, y con él me destruye todas las demás cosas, eso es suficiente para tener un sentido de conveniencia y accionar en el dominio propio, y no optar por estas cosas y decidir por aquellos que le agrada a Dios y que me mantienen su propósito siendo de bendición para muchos. O sea que he sido testigo de hombres de Dios que no tuvieron un sentido de conveniencia y por tal causa no tuvieron dominio sobre la vanagloria de la vida. Igual decir la sed de prestigio, no tuvieron dominio sobre la codicia por el dinero, la filalguria, amor al dinero, y no tuvieron dominio sobre la fornicación. Y se dejaron llevar por estos flagelos y fueron traspasados de muchos dolores, perdiendo el derecho de ejercer el ministerio,
perdieron sus hogares, la salud, el ministerio, sus hijos, la moral, la ética. Perdieron todo. Aún muchos perdieron la vida por causa de no tener dominio sobre estas cosas. O sea, no es fácil. Lo que yo le estoy presentando es algo que no es cosa fácil. Luchar en contra de todo esto no es fácil, pero es nuestra única opción. Mire, dele dinero y fama al que no tuvo, y lo conocerás mejor. Sabrás quién es. Dale poder al que no tiene, y repito, lo conocerás mejor, sabrás quién es. Cuando alguien recibe de Dios poder, dinero, fama, prestigio, y se mantiene en los principios del reino, siempre será aprobado por Dios para seguir recibiendo de él los recursos y los valores del reino. Pero cuando alguien cambia su manera de ser por causa de tener estos bienes, no es que cambió, sino que está manifestando lo que siempre ha sido y lo que siempre ha tenido en el corazón. Tal persona, ese tipo de persona no es confiable para Dios en los asuntos del reino. Mire, una de las virtudes que nos lleva a tener sentido de conveniencia, tener sentido de traslado y nos conduce a caminar en dominio propio, es el estar persuadido en lo absoluto de las verdades de Dios concernientes a su reino. El término persuasión del griego es peismone, término relacionado con peito, que significa en la voz activa prevalecer sobre o ganarse a. Persuadir es inducir un cambio de manera de pensar mediante la percepción interna, afectando en lo positivo a la razón, llevándola a una consideración moral. En la voz pasiva, persuadir indica creer, dar créditos, obedecer, estar seguro, confiado, plenamente sugestionado. Mire, el estar persuadido no es un convencimiento en el alma. Es una aceptación absoluta, despótica, absorbente, donde la persona queda plenamente identificada con la realidad, quedando sellado por la verdad que no hay lugar para dar un paso atrás. Este fue el caso de Timoteo, una virtud que pudo ver Pablo en él cuando le escribió. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Ahí está el término. Te convenciste de la verdad absoluta y nadie te hace retroceder, ni negar, ni atentar en contra de esta verdad absoluta. Timoteo, sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Tenemos el caso de los discípulos que estuvieron 3 años y medio con Jesús, y según el testimonio que dan las escrituras, ellos tenían un mero convencimiento en el alma de las cosas que oyeron y vieron en Jesús, pero no estaban persuadidos en el espíritu del asunto. El hecho de que Pedro haya negado a Jesús con maldición es una señal de la impersuasión que había en él. No estaba muy seguro. Era tanto la inseguridad que había en los discípulos
que después de la muerte de Jesús, Pedro y algunos de sus compañeros volvieron a sus oficios. Y la persuasión interna espiritual a los discípulos fue la resurrección de Jesús, hasta el punto que la mayoría de ellos estuvieron dispuestos a entregar la vida. Todos, ni siquiera la mayoría, todos entregaron la vida. También tenemos el testimonio del apóstol Pablo, confrontado por Jesús camino a Damasco, tratado con palabras proféticas por Ananías, según Hechos 9:1-16. No fue persuadido en lo absoluto de las verdades, tuvo Dios que trasladarlo hasta el tercer cielo y mostrarle las verdades y los misterios del reino para producir en él una persuasión absoluta y definitiva, según segunda carta a Corintios 12:1-4, hasta el punto que entregó la vida por causa del testimonio del evangelio. Entonces, hasta que no seamos persuadidos de las verdades y entendamos que esto es una verdad, que esto no es un juego de niños, que esto no es un juego bien contado, que esto es reino, como dicen en Venezuela, que se acabó el pan de piquito, que Dios no tiene panadería, que Dios tiene reino, y entendamos que algún día tendremos que darle cuenta a Dios por lo que nos mandó a hacer, y entendamos que es una gran responsabilidad, es una honra el que nosotros hemos tenido de Dios, de que nos haya llamado para darnos un don ministerial, y entendamos que esto es una verdad verdadera, absoluta. Entonces es que nosotros vamos a tomar las cartas en el asunto. Persuadidos de la verdad. No habrá entrega, renuncia, abstinencia, responsabilidad, seriedad, compromiso, dedicación, constancia, perseverancia. Hasta que no seamos persuadidos, nada de estas cosas estará en nosotros. Siempre viviremos una vida vacilante en las verdades, siendo desleales al conjunto de la deidad. Cuando se me presenta la oportunidad de pecar, fácilmente lo hago. Y si no se me presenta, yo lo busco, yo hago planes y proyectos para hacerlo, tú sabes, al fin y al cabo Dios me perdona. Y no entendemos que las cosas en el reino no funcionan así. Por eso es que hay una virtud, entre otras, que un ministro debe desarrollar, o que debemos nosotros desarrollar como ministros para evitar ser rechazados para el ejercicio del ministerio, que es el dominio propio. Eso en Génesis, el capítulo 2, versos 15-17, aparece este principio, después que Dios le confió al hombre la administración del huerto y las propiedades que había en él, le dijo encarecidamente que guardara su vida. De esto dependía la administración del Edén. El que un ser tenga dominio propio es la virtud más grande que tiene para dominar y administrar todas las cosas, incluyendo el don ministerial. El dominio propio, ese término dominio propio viene del griego enkratean, que tiene que ver con la fuerza de la voluntad. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. Según Hechos 24-25, el dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra, según segunda de Pedro 1:16. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter de los deseos carnales. Ese nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone, tiene que ver con que se retiene por dentro. Tito 1:8 es tener cuidado de uno mismo. Primera carta a Timoteo 4:16. Si una persona que no conozca o tenga dominio propio, no podrá en ningún caso ejercer el don ministerial con éxito. Jamás no podrá ejercer el don ministerial con éxito y con precisión. Por la sencilla razón de que ante un pueblo que te debes en el ejercicio del ministerio, persistes toda credibilidad o toda posibilidad de que tú puedas fallar alguna vez. Entonces, si la carne, esto no se lo olvide nunca, mire, si la carne y las pasiones dominan al espíritu renacido, nunca se podrá ejercer autoridad en el ejercicio del ministerio, ya que es un principio espiritual, según segunda de Pedro 2:10-12, Judas 8, verso 8-10 y segunda carta a Corintios 10:4-6. Mire, en una vida de pecado nunca calificamos ante Dios para ser su mayordomos en el ejercicio del ministerio. Él sabe que le daríamos mal uso a los recursos que ponga en nuestras manos, incluyendo el ministerio. Lo más grande, nunca se lo olvide este principio, lo más grande de la mayordomía en el ministerio no está en que el mayordomo pueda confiar en su señor
sino el que el Señor pueda confiar en el mayordomo. O sea, hay áreas en nuestras vidas en las que todavía estamos atados por causa de pecados internos y ocultos, que solo nosotros somos testigos de ellos. Áreas que tenemos que liberar, renunciar a todo tipo de maldad. No nos engañemos. O sea, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recibirá. Si siembras café, cosechas café. Si siembras cacao, cosechas cacao. Si andas mal internamente, todo lo que hagas te saldrá mal. Nunca tendrás el apoyo de Dios. Aunado a esto, debes entender que el pecado es como la fuerza de gravedad, que si te descuidas, te desploma súbitamente sin advertencia. Al caso mire, que se da el caso que puedes estar 2 meses escalando una montaña. Si te resbalas, no vas a tardar 2 meses para caer. Caes de una vez. El pecado es algo muy parecido. Degrada la vida de los hombres, cercena y hurta la posibilidad de prosperar, de surgir, de avanzar en la vida. Puedes estar 20 años de ministerio y en un día perderlo todo. Entonces, por todo esto debemos ser administradores de nuestro propio ser para administrar los recursos de Dios, incluyendo el don ministerial. Fíjense que en la carta que se les escribe a los hebreos en relación a una carrera, dice que nos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Toma en cuenta el principio que el peso nos resta velocidad en la carrera y el pecado nos elimina de ella. Entonces, según Hechos, el capítulo 21, verso 28, primera carta a Timoteo 4:16, el peor enemigo que tenemos para ejercer el ministerio somos nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Quizás has pasado muchas noches orando desesperadamente, confesando un pecado en la cual has reincidido para sucumbir de nuevo en dicho pecado. En realidad, amas al Señor, amas a su obra, pero no has logrado serle fiel a Dios y desarrollar su obra con fidelidad. Eso es una parte de la vida, pero la verdad del caso es que si no superas tu adicción secreta a un tipo de pecado, te estás destruyendo paulatinamente. Un hombre puede estar perdiendo su lucha interna, aun cuando su ministerio sea exitoso. Tienes que tener cuidado con eso. Y por esta causa, creer que todo está bien. No te dejes engañar por eso. Al final de la jornada, el pecado demandará su precio y alcanzará su objetivo, que es la destrucción total e integral. Trata de luchar en contra de ese pecado. Si no, vas a ser desechado por Dios para el ejercicio de su ministerio, lamentándolo mucho. Ok, para terminar con el tópico del llamado, hay una pregunta de suma importancia que usted tiene que estar bien claro. ¿A qué fuiste llamado? Debes estar claro, debemos estar claros, por lo menos tú. Ya yo estoy claro en el asunto, tengo años en el ministerio. ¿A qué fuiste llamado? Si dudas acerca del llamado y no estás seguro que Dios te llamó, vas a tener problemas y causarás problemas a otros. O sea, el conocer y estar seguro del llamado que se te hizo, evitarás el problema de invadir a otro ministerio, de tomar otras carreras que no te pertenecen. Carlos Finney fue el mejor evangelista y ganador de almas que hubo desde los días del Nuevo Testamento hasta sus tiempos. Y a los 80 años de edad escribió, cito: yo sé muchas cosas de Dios, cosas profundas de Dios, cosas que soy capaz de enseñar, pero si las enseño o me dedico a la enseñanza, pierdo la habilidad de ganar almas, ya que Dios no me llamó a la enseñanza, sino a la evangelización, y de eso me ocupo. O sea que debes estar seguro del llamado que Dios te hizo, estar seguro a qué nos llamó o a qué te llamó y dedicarle todo el tiempo a ese llamado. En primera carta que el apóstol Pedro escribe, el capítulo 4 de versos 10-11, hay 3 factores que determinan una administración
y administración con éxito en el ministerio que has recibido. Una administración y administración con éxito en el ministerio que has recibido. Pedro dice, cada quien que ministre, ministre según la palabra que ha recibido. Si usted me pone a mí al aire libre a predicar un mensaje de evangelismo y no lo sé hacer, porque soy maestro, ¿ya? Por eso usted invita a un maestro, un evangelista a la iglesia, para que le predique a la iglesia, gente que ya está convertida. Usted va a perder tiempo, va a perder dinero, va a perder todo, porque el ministerio del evangelista sale de la iglesia para el mundo que se pierde. El ministerio de maestro es de la iglesia para la iglesia. Pedro dijo, segundo, cada quien ministra según el poder que ha recibido. El Espíritu Santo te va a respaldar en el llamado que se te dio. Va a fluir una presencia de maestro, si eres maestro, de evangelista, si eres evangelista. Los dones de sanidad te van a acompañar si eres un evangelista, ¿ya? Si eres profeta, te van a acompañar los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, porque el Espíritu Santo se va a manifestar según el llamado que tiene, según la palabra que recibiste, y si cada quien ministra según el llamado que ha recibido. Eso es importante. Ministra según la palabra, ministra según el poder, ministra según el llamado. Porque el Espíritu Santo, que es el poder, se va a manifestar según la palabra que recibiste, según el llamado que tú has recibido de parte de Dios. Mira, nadie puede hacer las veces de pastor si no ha sido llamado al pastorado. Nadie puede hacer las veces de maestro si no ha sido llamado a ser maestro, y así con todos los ministerios. O sea que en el ministerio no hay eventualidades. Eres o no eres, y tienes que cuidarte de estar inventando en el ministerio que Dios te ha dado. El montón de evangelistas que dejaron ser evangelistas para ser pastor, y el montón de pastores que dejaron ser pastor para ser evangelista, otros que se están proclamando apóstoles sin ser apóstoles, y para ustedes contar. Es un desastre que hay dentro de nuestras congregaciones, son lamentables, porque aquí es el reino. Bueno, cuenta le tendrán que dar a Dios por el asunto. Ok, en cuanto a la etapa de la preparación, esta etapa, la segunda etapa, llamamiento, preparación, para después el envío, como introducción al tópico, vamos a meditar en este pensamiento. Mire, para hacer y desarrollar el oficio de un astronauta, se requiere una preparación académica, pero de años. Muy acertada, muy precisa, muy concisa, una cosa impresionante. Para hacer y desarrollar el oficio de odontólogo o la odontología se requiere una preparación académica. Para hacer y desarrollar el oficio de contadurías, pues por ende se requiere una preparación académica. Para hacer y desarrollar el oficio de medicina se requiere una preparación académica. Pero en relación al don ministerial como llamado de Dios, para ser un ministro, o sea, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no se necesita un título ni una educación académica, ya que el ser está en proporción directa de que Dios llame, pero para desarrollar dicho don en ejercicio se requiere de una capacitación, preparación y entrenamiento. Oído, vuelvo a repetir, para ser, acá el término ser, por favor, subráyelo y tómelo en cuenta. Para hacer y desarrollar el oficio de astronauta se requiere una preparación académica. Para hacer, no se le olvide usted ese término, y desarrollar el oficio de odontólogo se requiere una preparación académica. Para hacer, no se le olvide usted ese término, por favor, y desarrollar el oficio de contaduría se requiere una preparación académica. Para hacer, no se le olvide ese término, por favor, ese término que está allí, y desarrollar el oficio de medicina se requiere una preparación académica. Pero vamos a ver en relación al don ministerial como llamado de Dios.
para ser, presta atención a esto, para ser un ministro constituido por Dios, o sea, un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estamos hablando para ser. No se necesita un título ni una educación académica para ser, ya que el ser, este término, ya que el ser, preste atención a este término, está en proporción directa de quien Dios llame. Estamos hablando del para ser, pero para desarrollar dicho don en ejercicio se requiere de una capacitación, preparación y un entrenamiento. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta en relación a esto, a la preparación, que el factor tiempo es determinante para la capacitación y la preparación de un individuo para ser enviado al ministerio. La formación integral de un buen ministro no es un asunto que se da en lo automático. Es algo que se da en un desarrollo progresivo, donde el factor tiempo es determinante. La formación no es producto de un cúmulo de conceptos que se aprenden, sino de una serie de principios que se incorporan en la vida cotidiana y que son recibidos mediante una alimentación continua. Juan el Bautista fue un hombre que tuvo un tiempo de preparación de 25 años para ejercer un ministerio de 6 meses. Para Dios es más importante y determinante el tiempo de tu preparación que el del ejercicio del ministerio. Al Señor le interesa más tu madurez, tu capacidad, la formación de tu carácter que el ejercicio del ministerio. Mire, la vida de Moisés se dividió en 3 etapas de 40 años. La primera estuvo al cuidado de su madre adoptiva en Egipto, educándose bajo las culturas y las enseñanzas egipcias, según Hechos 7:22. El segundo lapso lo tuvo en el desierto, en una vida solitaria en el trato de Dios, aprendiendo la obediencia, la sujeción, la sumisión, siendo quebrantado por el Creador, aprendiendo el sacerdocio a los pies de un hombre de Dios llamado Jetro en tierras de Madián, según Hechos 7:29-30. Y la tercera y última etapa la pasó el peregrinaje en el desierto, en aflicciones, desánimos, desilusiones, tropiezos, desavenencias, pruebas, el cual pudo soportar y superar por el gran entrenamiento que anticipadamente había recibido del Creador. Sus 2 primeras etapas de 80 años le dio lugar a un entrenamiento rígido que fue muy determinante para que Dios pudiera llevar a cabo su propósito en la vida de este hombre. Moisés fue entrenado 80 años para ejercer un ministerio de 40 años. Fue más el tiempo de la preparación que el ejercicio del ministerio. En mi caso, yo puedo decir que Dios estuvo preparándome 14 años para enviarme al ministerio y todavía me está preparando para otras etapas que vienen, porque la etapa de la preparación no termina, porque hay nuevos escenarios,
nuevos campos, nuevos lugares, otras carreras que hay que emprender, nuevos ascensos, nuevos promoveres de Dios. Toda promoción viene como producto de un ascenso y toda promoción y ascenso viene como producto de la formación de un carácter. Dios quiere promoverte, pero para promoverte tiene que ascenderte, pero para que haya una promoción y un ascenso tiene que haber una formación de un carácter. Y esto es algo continuo que no se detiene. Entonces, entre el llamado y el envío hay un tiempo de preparación que puede ser breve o prolongado. Para José el amado pasaron 13 años. A Moisés le costó 80 la etapa de su preparación. Para David se dieron 18 años. Entre ellos 13 huyendo de Saúl en las cuevas de Adulán. Eliseo, 10, se llevaron 10 años preparando a Eliseo. Para Juan el Bautista, 25 años. Para el apóstol Pablo pasaron 17 años desde que recibió su llamado hasta que fue separado y enviado para el ministerio del apostolado que desarrolló en Antioquía, según Gálatas 1, 15, 21. Y como lo dije, reitero, en mi caso pasaron 14 años de preparación desde el llamado al envío. Entonces, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, dice que es necesario, la palabra necesario es un requisito sine qua non, que usted no puede pasar por alto, que el obispo no sea un neófito. La palabra ahí en griego es neosfotos, que vulgarmente significa un estúpido. Ese es el término que utilizó Pablo, un estúpido. Pero como sonaba tan fuerte, tan tosco, lo quitaron. Pero Pablo dijo que el obispo, es necesario que el obispo no sea un neófito. Este término del griego es neofotos, que indica un inexperto, un recién plantado, sin experiencia, sin preparación, sin formación de carácter. Entonces, la preparación es la segunda etapa del ministerio. Tiene que ver con la disciplina que viene de parte de Dios a los hombres que han sido llamados para luego de ser disciplinados, enviarlos al ministerio. Esta disciplina consiste en hacernos madurar o en hacer madurar al individuo, perfeccionar en algunas áreas de la vida y el trato de Dios con el alma, totalmente. Acuérdense que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. En cuanto al espíritu, la obra ya fue completa, fue un suceso. Pero en el alma es un proceso. El alma, que se compone de mente, de voluntad y de emociones. La mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos, imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan al través de los sentidos físicos. Dios tiene, uno, que renovar tu mente, quebrantar tu voluntad y canalizar tus emociones. Y cuando hablamos de la mente, Pablo presenta 7 estados de mente. De los 7 estados de mente, uno de los estados es la mente de Dios y los 6 restantes no son. Pablo presenta la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada, y te presenta la mente espiritual. Dios tiene que sacarte de cualquier estado de la mente en la que te encuentres y llevarte a la mente espiritual. Eso es un trato de Dios que se da y se puede dar toda la vida. Entonces, nosotros debemos estar claros. Después que Dios renueva tu mente, Dios va a llevarte a quebrantar tu voluntad, producir un quebrantamiento, para llevarte a una sumisión, sujeción, obediencia. ¿Ya? Y a lo que Dios produce el quebrantamiento, Dios canaliza las emociones. Entonces vemos un hombre enteramente espiritual ejerciendo un ministerio bajo la dirección del Espíritu. De modo no se puede. Entonces, debemos conocer que uno de los objetivos de los ministerios es perfeccionar a los santos o hacer que un pueblo, que es la iglesia, alcance madurez, según Efesios 4:2. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puede Dios lograr dicho objetivo a través de un hombre que no ha sido perfeccionado y que por ende no ha alcanzado madurez?
Entonces, debemos tomar en cuenta que siempre que Dios va a hacer algo en un individuo, lo va a hacer de acuerdo al estado de madurez o de perfección que el hombre haya alcanzado. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la madurez y a la perfección, estamos tratando de la capacidad desde el punto de vista cualitativo que un individuo haya alcanzado. Entonces, esto indica que siempre que Dios va a hacer o dar algo en un individuo, lo hace según la capacidad que tenga. Dios asciende y promociona de acuerdo a la capacidad que se tenga. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y el promover tiene que ver con la expansión. Es el hasta donde Dios puede llevarte. Yo tengo en el ejercicio del ministerio hasta hoy 29 años. Y mira lo que Dios ha hecho conmigo en 29 años, fuera de los 14 que estuvo preparándome. Sentarme a los pies de un hombre 6 años para que me enseñe las verdades del reino, un maestro, y entre otros que Dios usó, 14 años, más 29, ¿cuánto tiempo? Son 14 y 29 son 43 años que Dios ha tenido de preparación para traerme acá a hacer un trabajo en Puerto Rico, en el norte de los Estados Unidos, y de aquí voy a Europa. O sea, Dios me preparó por 43 años para entregarme los escenarios, sino como Dios lo hace. Porque mire esto, nunca se le olvide esta verdad. El don ministerial no es suficiente para tener éxito en el llamado que Dios nos ha hecho. Se necesita la madurez y el ser perfeccionado en el alma para obtener capacidad, desarrollar una misión para alcanzar la visión y llevar al cumplimiento el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, es de suma importancia. Por eso te vuelvo a repetir, el don ministerial no es suficiente para tener éxito en el llamado que Dios nos ha hecho. Pablo era apóstol, Pedro era apóstol, pero a quien Dios envió al Areópago fue a Pablo, porque si manda a Pedro lo revientan los atenienses, porque Pedro no tenía la capacidad para enfrentar a los atenienses, a los filósofos. Pablo estudió a los pies de uno de los mejores maestros llamado Gamaliel, la niña de la sabiduría, estudió con la misma tesis que estudió Moisés, conocía las culturas judías, conocía las culturas romanas, era judío por genealogía de la tribu de Benjamín. Pablo era sociólogo, psicólogo. Pablo era alguacil, ejecutaba las leyes del Sanedrín, ¿ya? Con una cuadrilla de soldados romanos. Pablo era escritor, licenciado en leyes, era filósofo. Por eso cuando llegó a Atenas le habló a los atenienses de su filosofía. Le dijo, como dicen vuestros propios filósofos, por él somos, por él estamos y por él vivimos. Ese era el apóstol Pablo. Si manda a Pedro, con todo y que era apóstol, lo revientan los atenienses, porque Dios te va a ascender y a promover de acuerdo a las capacidades que tú tengas para hacer y para recibir. Mira, es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionados para mantenerse en el propósito de Dios y ser promovido en él. Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso está en la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, el capítulo 2 y verso 15. El original lo expresa como sigue. Dice así, pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. Ese término procurar que aparece en el texto, que se utilizó en el griego, da la idea de la diligencia, el apresurarse, el ser celoso, da la idea de tener un arduo deseo con una intensa pasión, entre otras cosas. Pero el término presentarse del griego es parastesai, que tiene que ver con el estar atento, con el estar ante un escenario como un modelo a seguir
con una figura ilustrativa, como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitado. Pero el término aprobado viene del griego dokimos, de dokimazo, de prueba, aprobado, dokimos, que describe lo que fue hallado apto, útil para el servicio. O sea que este término aprobado, dokimos, es utilizado para hacer referencia al oro o la plata que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizado minuciosamente después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. O sea que cuando Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características de los términos antes mencionados y analizados y estudiados, etimológicamente hablando, lo que quiso Pablo decir a Timoteo fue: Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino, en el carácter de Dios, en sus demandas, en sujeción, en sumisión, en obediencia, haciendo una vivencia, lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estés apto para ser promovidos en el reino. ¡Wow! Esto no es fácil. Son verdades del reino que Pablo presenta a Timoteo. Pablo, antes de su partida, le encarga a Timoteo ciertas virtudes que lo mantendrían activos y promovidos en el reino de Dios, en el ejercicio del ministerio. Mire, escucha esta verdad. Ninguna persona que estuviera en el lugar de Pablo, condenado a morir, pasando sus últimas horas en un oscuro calabozo, escribe una carta a su discípulo con tanta pasión y ahínco, transcribiendo principios que no tuvieran importancia. El apóstol sabía que estos principios mantendrían en pie y en ejercicio a su más amado discípulo, a su hijo amado, para que llevase a cabo la obra que él le encomendó. Pablo sabía que era el tiempo de entregar la antorcha, porque el ministerio es como un gran maratón, donde algún día tendremos que entregar la antorcha, pero tenemos que dejar un legado. Alguien tiene que continuar el trabajo que Dios comenzó en nosotros. Ese era Pablo. Pablo dijo: no me puedo llevar a la tumba todas estas verdades, yo tengo que transmitírselas a alguien, a Timoteo, así como el maestro Briceño lo está haciendo con los que me están escuchando en este momento. Pablo le dice a Timoteo en sus cartas, entre las dos que le escribió, Pablo presenta principios que fueron que los extraje de las dos cartas. Pablo le dice a Timoteo: sé fuerte en la gracia, por lo que indica ser un ministro de gracia y no ser un desgraciado como ministro. Ser fiel para delegar a otros la tarea encomendada. Ser valiente como un soldado. Ser disciplinados como un atleta. Ser esforzados como un agricultor. Ser diligentes como un obrero. Ser humildes y amables como siervos. Ser diligente en el estudio de la palabra. Ser un buen maestro a tiempo y fuera de tiempo, y ser motivo de inspiración en lo que haces y en lo que enseñas. Reitero lo antes dicho, el don ministerial no es suficiente para tener éxito. En el llamado que Dios nos ha hecho, repito, el don ministerial no es suficiente para tener éxito. En ese llamado que Dios nos ha hecho, se necesita la madurez, el ser perfeccionado en el alma para obtener capacidad, desarrollar una misión para alcanzar la visión y llevar a cumplimiento el propósito de Dios en nuestras vidas. Ejemplo de esto está en el llamado del apóstol Pedro y el de Pablo, ya lo dije. Ambos tenían el mismo don ministerial, pero a quien Dios envió a Atenas, al Areópago, ante los filósofos griegos, fue a Pablo, por la capacidad que éste tenía superior a la de Pedro. Este era un pescador. ¿Quién? Pedro era un pescador, un hombre sin letra. Dice el texto del vulgo. No era un universitario, académico. Según Hechos 4:13. Pablo, todo lo contrario, era un exégeta,
un hombre criado a los pies de uno de los mejores maestros de sus tiempos, llamado Gamaliel, según Hechos 22:3. Se cree que Pablo estudió con las mismas tesis que estudió Moisés en cuanto a la ley, fariseo de la tribu de Benjamín, judío por genealogía y como ciudadano romano conocedor de esas culturas, nacido en Roma, en Tarso, capital de Cilicia, una provincia de Cilicia, capital de Cilicia, según Hechos 22:3. Según la tradición, era filósofo y experto en leyes civiles, y por esta causa era un alguacil y ejecutaba las leyes del Sanedrín. O sea, señores, nosotros nos podemos dar cuenta, según estas comparaciones, que el don ministerial no lo es todo para desarrollar el ministerio. Se necesita la capacidad para alcanzar el objetivo que se nos dio en dicho ministerio. Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, Él les enseñará, hablando Jesús con sus discípulos, les enseñará. ¿Qué nos va a enseñar? Lo que yo no les he podido enseñar en 3 años. Él les recordará. ¿Qué les va a recordar? Lo que les enseñé en 3 años y lo que les va a enseñar Él. Porque si Él no te enseña, ¿qué te puede recordar? Y Él los guiará. ¿Con qué nos va a guiar? Con lo que yo les he enseñado y con lo que Él les va a enseñar. Ese es el trabajo del Espíritu. Enseñarnos, guiarnos, dirigirnos, instruirnos para hacer el trabajo, pero se necesita de las capacidades. Ahora, a continuación, voy a transcribir algunos ejemplos bíblicos que tienen que ver con la capacidad para recibir y determinar y el hacer. Aunque en estos ejemplos se trata de la capacidad cuantitativa, tomaremos el principio para llevarlo a la capacidad cualitativa. Mire, voy a dar ejemplos. En el libro de Reyes tenemos el caso de una viuda y el profeta Eliseo, donde ésta pidió auxilio al profeta por causa de una deuda que dejó su esposo al fallecer. La viuda, según el relato, solo tenía una vasija llena de aceite. El profeta le ordenó buscar vasijas prestadas vacías, no pocas sino muchas, y que las llenase con el aceite de la vasija llena. La Biblia dice que cuando llenaron todas las vasijas, el aceite dejó de fluir. Cabe una pregunta, ¿por qué? La respuesta lógica es, Dios da de acuerdo a la capacidad que se tenga para recibir. El aceite no fluyó porque no había más vasijas vacías para depositar el aceite. Tú no lo vas a botar. Dios nunca da bendiciones para botar. Si hubiesen vasijas vacías, más aceite hubiese fluido. Se acabaron las vasijas, del aceite debe fluir, porque Dios da de acuerdo a la capacidad que se tenga para recibir. El caso del vino nuevo en odres viejos nos muestra un principio que tiene que ver con capacidad según el relato. No se debe echar vino nuevo en odres viejos por la capacidad de retención a causa de la fermentación del vino. El odre se revienta por falta de capacidad según Mateo 9:17, Marcos 2:22 y Lucas 5:37. Aquí tenemos que no hay capacidad para echar vino nuevo en odres viejos porque por la fermentación revienta y se pierde el odre y se pierde el vino. El caso de los talentos muestra el mismo principio de capacidad para recibir. El relato dice que uno dio 5, a otro 12, a otro 1. Y es muy específico cuando dice a cada quien dio de acuerdo a la capacidad. Eso está en Mateo 25:15. Gálatas 4:1-2 dice que cuando el heredero es niño no puede gozar de la heredad por causa de su inmadurez e incapacidad. Es un niño. Y dice que no difiere nada del esclavo. El esclavo no puede heredar porque es esclavo. Pero el heredero, cuando es niño, tampoco puede heredar. Tiene un denominador común. Aunque las causas son diferentes, pero tienen un denominador común que no pueden heredar. Uno porque es esclavo y el otro porque siendo heredero no tiene capacidad para hacerlo. El Salmo 23, verso 5 dice, mi copa está rebosando. Observe que según el pensamiento del salmista, la copa está rebosando, no se está derramando, por la sencilla razón que Dios no da bendiciones para botar. Si le cae una gota, se derrama. Rebosar es hasta el tope. Esto indica que lo que Dios va a hacer, según todos los ejemplos que hemos dado, que lo que Dios va a hacer, lo que Dios vaya a hacer, lo que tú vas a recibir de Dios, lo que tú vas a recibir y vas a hacer en Él, o Dios lo va a hacer contigo, estará en proporción directa de las capacidades y madurez que tú hayas alcanzado. Por esto es necesario indispensablemente que una persona que vaya a ser enviado al ministerio haya alcanzado madurez
y por causa de la madurez tengas ciertas capacidades para ejercer el don ministerial. En la próxima clase vamos a hablar de la tercera etapa del ministerio, que es el envío. ¿Ok? ¿Quieres conocer un poquito más? Ya tú sabes, ve a Amazon, ve a Internet, pide el libro del maestro José Briceño, Excelencia Ministerial. Pon Doctor José Briceño y pon Excelencia Ministerial y ahí te va a salir cómo adquirir este libro. Como tenemos todo esto que te estoy diciendo está escrito en el libro. ¿Ok? Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.